Bueno, muy buenas tardes, ya va quedando muy poquito y hemos venido aquí con un panelazo de primerísimo nivel. Si queréis sentaros por aquí ya, un poquito más para acá, si cabemos todos bien, si queréis, perfecto aquí. Y tengo a cuatro verdaderos referentes en un tema que hemos estado hablando durante todo el día de hoy. Voy a hacer lo primero de todo presentarles, porque creo que es bueno que les pongáis cara, como estáis haciendo, y sobre todo que los ubiquéis bien para que sepáis todo lo mucho que hacen en su día a día. Voy a empezar aquí a mi izquierda, en primer lugar, por Carmen Campos, que es la directora de Talento, Cultura y Personas en el grupo Mutua Madrileña. Carmen, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. También tengo aquí a mi izquierda, voy a ir con el siguiente, a nuestro compañero además también aquí, Carlos Cid, HR Manager de Aldi en España también. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tengo también a Yolanda, directora Head of People and Culture en Clear Channel, que conoceréis seguramente la empresa porque la habéis visto aquí en Madrid por todos lados, estas grandes pancartas que nos llenan de un montón de cosas, pues ella es la que gestiona todo el talento que está detrás de todo eso. Un placer, Pablo, estar aquí. Gracias a vosotros también. Gracias, Yolanda. Y por último, y no por ello menos importante, que además llevamos trabajando mucho tiempo aquí en Sunderland con ellos, a nuestro querido Rafael Fernández, director de Talent Management, Cultura, también e-Learning en CEPSA. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, pues mira, como estamos hablando de talento durante el día de hoy y precisamente quienes tienen y deben y saben además mucho en el día a día de lo que es el talento en sus organizaciones son ellos, que son directores, directivos, líderes, directoras también, por supuesto, de la propia función. Pero yo creo que hay mucha gente que todavía no ha empezado a trabajar o que está en ese proceso, incluso que ha llegado a compañías y a empresas donde todavía no se entera muy bien qué es esto de la gente que se dedica a recursos humanos. Entonces, me gustaría que le explicarais brevemente qué hacéis en vuestro día a día. Carmen, empezamos contigo. Pues mira, en recursos humanos yo creo que hacemos de todo, pero básicamente lo que queremos es que la experiencia de las personas que trabajan allí sea la mejor. Y yo creo que, como tenemos poquito tiempo, para mí yo me quedaría con esa frase. Muy bien. Yolanda, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día es variado, muy diferente y sobre todo que llegas con una planificación y te cambia absolutamente. Porque claro, si nos dedicamos a las personas y somos diversas y diferentes, pues todos los días tenemos una realidad nueva, ¿no? Y eso es un día diferente, divertido y con muchos retos. Desde luego que sí. Carlos, en una empresa como Aldi, donde además tenéis una diversidad de perfiles muy distintos y tenéis gente que está en una oficina trabajando, pero también gente que está luego en cientos de tiendas, ¿cómo es el día a día de la gestión del talento? Porque no debe ser fácil. Pues desde luego que no, cada día es distinto y la verdad que el tiempo lo ocupamos sobre todo en aunar las inquietudes de toda esa gente que tenemos distribuida por diferentes centros de trabajo, plataformas, etcétera. Aunar esas inquietudes pues, con lo que es la cultura y la estrategia de la compañía pues, para alcanzar entre todos el objetivo común. Y hablando de estrategia, Carlos, y voy contigo, Rafa, vosotros en CEPSA, que tenéis una estrategia relativamente reciente de Positive Motion, ¿cómo se consigue desde recursos humanos o cómo trabajáis para que todo el talento de alguna manera se pueda sumar a esa estrategia y a ese futuro, a ese propósito que tenéis en CEPSA? Pues nosotros tenemos un reto enorme, como estamos en esto de la transición energética e intentando generar nuevas energías verdes, ¿no? Transformando una compañía que era petrolera, pues es que el talento es crítico. O sea, que es incorporando personas que tienen capacidades nuevas, necesarias para lo que tenemos que hacer, es desarrollar el talento que tenemos dentro de la compañía para que haga cosas distintas de las que hacía y tiene que ayudarles a gestionar el cambio. También a los líderes, porque es un elemento absolutamente fundamental. Son un poco los aspectos, yo diría, más críticos, ¿no? Hablábamos antes, y yo creo que mucha de la gente que está aquí, seguramente mucha de la gente que nos sigue desde casa o desde donde estén, ¿no? Por streaming, y mucha de la gente que ha estado también esta mañana y que nos va a acompañar mañana jueves y viernes, cuando hablamos de recursos humanos y de la gente que se dedica a esto, y esto lo hemos preguntado desde Tribu muchas veces, parece que son los que se dedican, ¿no? A contratar y a echar gente, ¿no? El que o bien te da los buenos días y es para que te sumes al equipo, o el que te dice una mala noticia de hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años, que me consta que ha sido muchísimo, lo que supone y lo que hace la gente que os dedicáis a recursos humanos? Por ejemplo, Carlos, ¿qué es lo que ha cambiado más en los últimos años de la función? Hombre, desde mi punto de vista, pues, el cambio fundamental ha sido pasar de ser un área de soporte puramente administrativa a ser un área estratégica vinculada al negocio y vinculada a la estrategia global de la compañía a través de las personas. Entonces, para mí el cambio fundamental ha sido ese, pasar de un área de soporte puramente administrativa a un área, posición estratégica dentro de la misma.
O sea, de pagar nóminas, no solo, que también hay que seguir haciéndolo, eso es importante, a de repente estar metido en el meollo de la compañía y tener que ser parte de cualquier decisión que se tome, ¿no? No sé, esto, por ejemplo, en Clear Channel, Yolanda, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Una compañía y un sector que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Sí, yo creo que es fundamental lo que comentábamos, que ha cambiado porque se le ha dado la importancia que requiere y los líderes de las organizaciones se han dado cuenta que para llegar a los objetivos estratégicos lo más importante son las personas y hay que situarlas en el centro. Yo creo que ese ha sido el cambio más importante. Y también nosotros ser capaces de aportar valor, ¿no? Que se nos visualice como un área que somos facilitadores, no ese área que decías antes tú administrativa, que prácticamente no te asomabas a no ser que hubiera un problema o, como decías tú, que hubiera una carta de despido que hacer, ¿no? Y ahora ya se nos ha posicionado, gracias a todo ese esfuerzo, en un área al que recurrir, al que consultar, que está muy pegado en el día a día y que facilita a todos y cada uno de los que forman la organización pues a hacerlo mejor, ¿no? En vuestro caso, Carmen, cuando hablamos de esos cambios en un sector que muchas veces, ¿no?, desde fuera, cuando es el sector financiero, asegurador, igual que pasa muchas veces, ¿no?, con el sector energético y sectores, ¿no?, que parecen como muy pesados, ¿cómo ha cambiado la función? Porque el sector ha cambiado muchísimo, la manera que tenemos de interactuar con un banco o con una empresa aseguradora no tiene nada que ver que hace 10 años e incluso el tipo de seguros que se contratan. Y eso hay gente detrás, talento, trabajando en eso. ¿Cómo se está gestionando, por ejemplo, en Mutua ese proceso de nuevo talento que llega, que converge con talento que ya estaba y que de repente es una revolución? ¿Cómo se gestiona eso? Pues mira, nosotros lo primero que hacemos cuando queremos buscar a una persona, buscamos que esa persona tenga la misma pasión que queremos que tenga la cultura de Mutua, ¿no? Que tenga pasión, que tenga ganas, que tenga los valores de Mutua y eso nos parece fundamental porque al final, una vez que entrevistas a alguien y le incorporas en la compañía, esa misma persona, sobre todo si es talento joven, lo que hace es contagiar pues esa energía y esa positividad para los que llevamos trabajando a lo mejor muchos años en el mismo sector o en la misma compañía. Bueno, pues ese mix creo que es el que de verdad es exitoso para nosotros. Entonces, es eso, ¿no? Encontrar a gente que cuando haces los procesos de selección digas, estas son las personas que quiero que formen mi compañía, que quiero que crezcan en mi equipo y que además den un aire nuevo pues, a este sector más tradicional como es los seguros y la banca. ¿Es fácil esto? No es fácil. No es fácil porque supongo que todos los que están aquí pues tienen esa energía y esa positividad, pero nosotros mismos dentro de las empresas a veces somos los que ponemos los frenos, ¿no? Porque, y nos está costando. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora en Mutua tenemos hemos hecho una prueba piloto donde son la gente joven menor de 26 años los que nos hacen mentoring a la gente mayor y no puede ser más exitoso el programa. Entonces, al final, tenemos que ir viendo que realmente los jóvenes son los que de verdad nos pueden aportar una mirada fresca y a lo mejor no tienen experiencia, pero nos aportan otras cosas tan relevantes que es que merece la pena que se abra pues eso, a tener ese talento tan diverso y que nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Has abierto, Carmen, un melón con el tema de la gente mayor y la no tan mayor, ¿no? Hoy tenemos mucha gente joven aquí, por suerte, y también mucha gente no tan joven, pero eso no es ni malo ni bueno, es otra etapa de la vida, por supuesto, no pasa nada. Rafa, ¿cómo se consigue en una compañía tan grande como Cepsa, con un reto tan potente y tan necesario, no solamente en Cepsa, sino para todos los que estamos aquí, la gente que está participando y en general la sociedad, cómo se consigue involucrar y sumar, ¿no?, al talento joven a la revolución de la transición energética, de lo que hemos hablado también esta mañana además? ¿Cómo se consigue ese match entre lo que las nuevas generaciones pueden aportar y un sector complicado, pero también apasionante por la cantidad de oportunidades que está habiendo? Yo creo que efectivamente lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos visto, es que cuando hemos lanzado la nueva estrategia, que está muy enfocada al cambio climático, a cómo podemos aportar en la sociedad, no solo desde el negocio, ¿no? Desde lo que hablábamos antes, hablaba del propósito. Y el propósito es básico, porque es un vínculo emocional con las personas. Y al final tú explicas el propósito, quieres tener un impacto en tu compañía, quieres generar algo, pero también tienes trascender más allá, ¿no? Y esto hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que convencer, porque no siempre es fácil y vas a tener que comunicar muchísimo y sobre todo ser auténtico en la comunicación. Es decir, que las cosas que dices que vas a hacer las tienes que hacer.
Y esto parte mucho también de lo que se llama mucho el role model de la dirección. O sea, si arriba efectivamente se lo creen y transmiten, al final acabas generando todo un movimiento donde acabas enganchando. Es más fácil enganchar a la gente joven, que viene con mucha energía y sobre todo con este foco del propósito, que gente que lleva toda la vida haciendo algo, que lo han hecho muy bien, y de repente les estamos diciendo que esto se está acabando y que hacer otra cosa. Eso es más complicado. Pero al final la magia al final es la misma. Tienes que convencer, hablar y ser el ejemplo de lo que dices, ¿no? Has abierto, Rafa, un melón muy bueno, que es el tema del propósito, ¿no? Porque esto, que además lo hemos hablado esta mañana en la primera sesión, que hemos ido recorriendo, ¿no?, todo lo que es ese día a día de cualquiera de los jóvenes, ¿no?, que se incorporan al mercado laboral. Esto del propósito, en un mundo tan cambiante, por suerte, no tiene que ser totalmente constante, ¿no? Puede cambiar durante tu vida, de hecho es lo más normal cada vez. ¿Cómo creéis, de alguna manera, que esas nuevas generaciones, que vosotros ya al final lleváis ya una trayectoria profesional amplia, cómo creéis o cómo consideráis que se puede descubrir ese propósito para luego hacer el match con la compañía? Porque al final, si tú no tienes claro el para qué trabajas, pues te puedes trabajar en 20.000 sitios que estarás de un lado para otro corriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera veis que es posible o qué pasos creéis que son fundamentales dar para que alguien que está recién a punto de graduarse de cualquier programa, de cualquier máster, grado de FP, universitario, etcétera, pueda hacerlo? No sé, Yolanda, ¿tú qué perspectiva tienes de esto? El propósito personal de cada uno. Bueno, el propósito personal, yo coincido bastante en lo que ha comentado Vanessa antes, que puede ir cambiando, como tú decías, a lo largo del tiempo. De hecho, pues yo estudié también Administración de Empresa, empecé haciendo macros y temas de análisis financiero y acabé con las personas, ¿no? Porque descubres en ese camino lo que es importante o lo que te aporta. Entonces, en el propósito, cuando tú estás pensando incorporarte a una compañía, es muy importante también, y yo creo que ahí tenemos una función crítica, que es explicar cómo somos cada uno de nosotros y cuál es la identidad de esa compañía, para que primero haya un match, más allá luego de dónde te ubiques en la casa. Y luego, yo creo que es fundamental hacer valer a todas y cada una de las personas lo que hacen en su día a día y el impacto que tienen. Obviamente, en función del rol y la posición es distinto, pero todos tienen un propósito, todos tenemos un fin y yo creo que eso es muy importante que siempre esté encima de la mesa para conseguirlo. Hablando de esto, yo creo que muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de trabajar en un sitio, que parece, ¿no?, que hoy en día, pues como que y hasta hace relativamente poco tiempo, desgraciadamente seguíamos pensando que había como trabajos más normales y otros como muy raros. Y por suerte yo creo que hoy en día esto de lo normal es muy relativo. En compañías que al final tenéis a gente que no veis todos los días, como por ejemplo nos puede pasar a vosotros, ¿no? En Aldi, que tenéis gente que está trabajando en tiendas por toda España, también os pasa a vosotros, bueno, a todas las compañías que estáis aquí. No sé, Carlos, por ejemplo, en vuestro caso, el cómo conseguís que gente que esté de repente trabajando en un supermercado, yo qué sé, en Bilbao o en Sevilla o en Valencia, y que a lo mejor veis una vez al año, estén conectados con ese para qué de lo que os mueve, por ejemplo, como compañía. ¿Cómo se consigue eso? Porque no es fácil. Hombre, nosotros fundamentalmente lo conseguimos porque somos una estructura bastante plana y muy transparente. Eso se consigue evidentemente a través de la comunicación, es decir, una cultura de puertas abiertas en el que no haya temor a comunicar las inquietudes, a comunicar tus intereses, a comunicar lo que te pasa en el día a día, ¿no? Entonces se consigue fundamentalmente con esa cultura de transparencia, puertas abiertas y que la gente sienta la confianza desde el primer momento en el que su responsable ya no es su jefe, sino que es su compañero. Es que eso también ha cambiado mucho en los últimos años y al menos nosotros lo mantenemos muy en esa línea. Es tu jefe porque tiene otra serie de rol o responsabilidades, pero no deja de ser tu compañero, que es el que te va a ayudar a acompañar en ese viaje que has iniciado con nosotros. Y se consigue fundamentalmente a través de esa confianza para equivocarte, esa confianza para llamar a la puerta y esa confianza para transmitir con total claridad pues, aquello que te inquieta, aquello que te preocupa o aquello que consideras que la compañía debe de mejorar pues, para que tu situación se viva de otra manera. Has abierto otro melonaco muy bueno, que es el tema de los jefes. Yo creo que todo el mundo que ha tenido un jefe, o antes de tener ese jefe o jefa, ha tenido a veces un poquito hasta como de miedo, ¿no? Es decir, ¿y este tipo, esta tipa, cómo va a ser conmigo? ¿Esto de los jefes ha cambiado? O sea, ya no hay jefes, son líderes, porque hay muchos palabras, y esto vosotros sabéis muy bien, porque muchos de los palabras nos los inventamos en la función de recursos humanos, talento, como queramos llamarlo. ¿Cómo han cambiado los jefes de cara a que toda la gente que está aquí, cuando tenga el primero o la primera, sepa cómo gestionar ese jefe-jefa? ¿Cómo han cambiado los jefes, Carmen? Bueno, yo creo que hay de todo.
como en el cambio hay gente que ha cambiado mucho y hay gente que ha cambiado menos, pero yo creo que ahora cada vez las personas que tienen personas a su cargo pues son personas mucho más abiertas, como decías tú, pues hacen un espacio donde tú puedas dar tu opinión, donde generes conversaciones, donde puedan darte feedback, donde te puedan retar y decir que no están de acuerdo contigo. Y luego yo creo que una función también de un responsable de personas es inspirar, ¿no? Pues estar a la última en cosas, contar opciones, enamorar a la gente con la que trabajas y que el día a día esté conectado, que tú le digas que todo lo que hace sirve para algo, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia del jefe que antes mandaba y solo buscaba objetivos a los responsables que hay ahora en día en las oficinas y que sobre todo desde Recursos Humanos creamos esos modelos de liderazgo donde ya está el cuidado de las personas, la salud emocional, el tratarlos bien. Bueno, pues toda esa parte es muy, muy importante. Yo creo que esa es sobre todo la mayor evolución que ha habido. Han cambiado los jefes y las jefas, pero también ha cambiado la manera que tiene la gente de prepararse para trabajar en su carrera profesional, ¿no? Durante su carrera profesional y también entrar en una empresa. Yo creo que todos los que nos hemos visto, ¿no? Acabando cualquier curso que hayamos hecho, antes de entrar justo, ¿no? en esa línea ya de salida para empezar la carrera profesional, nos hemos encontrado la situación de decir cómo yo me diferencio de todos mis compañeros y compañeras de clase, de toda la gente que habrá en España que habrá estudiado lo mismo que yo, para que se fijen en mí y no en otro o en otra. ¿En qué os fijáis vosotros y qué tienen que tener en cuenta todos los que están aquí para ser un pelín diferentes, aunque todos lo somos de base, pero desde el punto de vista de esa selección que hacéis? Porque las 4 empresas que estáis aquí en total sumáis muchos miles de personas que tenéis contratadas y que seguiréis contratando. ¿En qué os fijáis y cómo se pueden diferenciar para que digan, joder, esto quiero ser yo? Rafa, por ejemplo, vosotros en Cepsa. Yo diría que claramente la actitud en el sentido de tienes iniciativa, haces preguntas, te preocupas porque en la entrevista sabes a qué empresa vas a ir, ¿no? Y qué hace esa empresa, ¿no? Porque hay gente que a veces dice, no sé ni lo que hacen, ¿no? Entonces yo creo que esto os pasa, o sea, si encontráis sí, gente que va y no que sabe va y a qué no os sabe, dedicáis. y dice, ¿y esto vosotros dedicáis a vender ¿no? yogures, a vender, ¿no? ¿no? Sí. No, entonces yo creo que hay un punto de intentar tener esta actitud de proactividad, de que quiero aprender, quiero progresar, quiero también, efectivamente, crecer dentro de la compañía, ¿no? Que no solo quiero un rol para toda la vida, ¿no? Y buscamos mucho ese tipo de perfiles, ¿no? Que van con la forma de hacer las cosas ágil, rápida. Ese tipo lo que marca la diferencia realmente, ¿eh? Yolanda, vosotros en Clear Channel, ¿qué buscáis, ¿no? ¿Qué esperáis? Pues mira, es que estoy totalmente de acuerdo con Rafa. Además, el otro día vi un cartel que ponía Stop Hiring de CV y Start Hiring de Aptitude, ¿no? Y es que para mí también es fundamental, porque hay muchas competencias que son iguales. Como tú decías, Pablo, es muy difícil diferenciarse, a no ser que sea una cosa muy específica, necesites un perfil muy técnico, y la actitud, las ganas, el tener la apertura para preguntar, esa inquietud es la que marca la diferencia. Las ganas de aprender, de disfrutar con lo que haces. Y luego esfuerzo, porque como hablábamos antes, ¿no? Todos los días son igual de buenos y nos encontramos baches en el camino. Hay que superarlos. Carmen, Carlos, vosotros en vuestras respectivas compañías, Carmen, por ejemplo, tú, y luego vamos con Carlos, que a toda la gente que está aquí, a la gente que nos sigue desde casa y que va a seguir estos días, ¿cómo se pueden diferenciar? Porque no es fácil, lo que decíamos. ¿Cómo lo vives tú en tu caso esto? Pues mira, se pueden diferenciar con pequeñas cosas. Yo cuando hago una entrevista pues, a cualquiera de una persona joven y al día siguiente se ha preocupado, imagínate, de buscar el mail para dar las gracias, para decir, oye, qué interesante ha sido la entrevista. Me ha gustado que me has contado que Mutua ya no es una empresa de seguros, sino que tiene muchísimos más negocios. Ya me tiene ganada. O sea, ya me tiene ganada porque digo, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Son pequeñas cosas que marcan la diferencia. O esas ganas de preguntar o de conocer, oye, si me incorporo, ¿cuál sería mi siguiente paso? ¿Cómo puedo crecer? Pues tienes claro que esa persona lo va a dar todo, ¿no? Y ese darlo todo para mí ya es perfecto. Y si sabe menos, ya le enseñaremos, pero la actitud la tiene y entonces ese para Mutua. Total, que la vida es muy larga además, tenemos tiempo para aprender. Carlos, en vuestro caso, cuando ficháis talento, que además estáis abriendo muchísimas tiendas y creciendo muchísimo, ¿cómo identificáis ese que sabéis o esa que sabéis que lo va a dar todo y va a hacer que cualquiera que entre en cualquier supermercado de Aldi se lleve la mejor experiencia posible? Hombre, fundamentalmente es el tema de la proactividad. Es decir, las ganas, la actitud es que es absolutamente determinante, ¿no? El hecho de hacer la entrevista como si fueras el trabajo de tu vida.
que posiblemente no será, porque a lo largo de la trayectoria, como han comentado anteriormente, pues tendremos diferentes trabajos y a lo mejor no lo es, pero tienes que abordarlo como si realmente fuera la empresa de tu vida y el trabajo de tu vida, y tienes que mostrar ese enamoramiento hacia esa empresa, ¿no? Luego nosotros ya nos encargaremos de ayudarte a que ese enamoramiento o esa proactividad que has demostrado se mantenga vigente y en el tiempo, pero sobre todo lo primero que tienes que trasladar es qué es el sitio en el que tú quieres empezar tu trayectoria profesional o en el que quieres probar, que luego nos confundimos y la gente joven se puede confundir, ¿no? Se puede confundir una vez, 2, 3 y 4, pero por lo menos mostrar en ese primer momento que este es el sitio en el que yo quiero empezar mi trayectoria profesional. Y si se confunde ya le buscaremos nosotros otra ubicación. Vamos, desde luego que no será por oportunidades que hay dentro del Exacto. grupo, con lo cual si no es aquí podrá ser en la calle de enfrente, que seguro Eso que es. hay sitio para ello. Más que dar consejos, que además nos queda un minutito, más que dar consejos, que yo creo que esto luego en la vida es muy larga y cada una vive a su manera, sí que me gustaría que compartierais brevemente en modo tweet lo que le diríais a vuestro yo de 20 años, que estaba a puntito de empezar a trabajar, o ya trabajando seguramente. ¿Qué le diríais? O sea, vuestro consejo a vosotros mismos, más que a la gente que está aquí, ¿qué compartiríais como reflexión? Rafa, empezamos contigo y cerramos ya. Yo diría, aprende todos los días y pásatelo bien. Aprende todos los días. Intenta pasártelo bien, porque no todos los días son fáciles, pero al menos inténtalo. Bueno, si no hay día fácil y luego los buenos los valoran más, ¿no? Si todos Pero fueran aprende algo fáciles, de cada día. Aprende desde algo luego de que cada sí. día. Muchas gracias, Rafa. Yolanda. Pues yo, mira, gestionar mis miedos, porque a lo mejor me he puesto limitantes en el camino en esos inicios y luego la vida te descubre que eres capaz de hacer muchas cosas más y tienes que seguir ese instinto con ilusión. Desde luego. Carlos, vamos contigo. Arriesga, date el lujo de equivocarte y mira siempre hacia adelante. Totalmente. Carmen, acabamos contigo. La vida es más fácil de lo que parece. Ponte a trabajar con ganas y déjate fluir, porque a veces nos poníamos, o yo en mi caso me ponía tantas de tengo que hacer esto para tal, y luego las cosas son mucho más fáciles. Siempre habrá alguien de recursos humanos que te dé la mano y que te lleve hacia donde lo necesitas. No pasa nada. Totalmente. Y si no, nos la damos a nosotros mismos, que también Exacto. está estupendo, para seguir avanzando. Pues hablando de esto que decía justamente Carmen, de fluir, ¿no? Que esto no es fácil, esa frase típica, ¿no? De tengo ganas de fluir, pero dime cuándo y cómo, ¿no? Que es tan típica, tanto se dice, a mí me pasa muchas veces. No puedo más que, hablando de fluir, que fluyamos con un aplauso enorme para todos ellos, porque desde luego que ha sido un lujazo poder contar con vosotros. Gracias a los 4. Y ahora yo creo que seguimos con nuestra grandísima artista y presentadora de hoy, Ana, así que una vez más, un aplauso para ellos y salimos. Gracias por todo.